el honor que debe de ser para ti tener una madre como Fernanda Familiar, una de las grandes comunicadoras de este país. Tuve muchos problemas de excesos, tuve muchos problemas de fiesta, rock and roll, todo lo que vive una adolescencia, pero un adolescente, pero yo creo que a niveles mucho más grandes, y la verdad la pasé fatal. Y terminé saliéndome de la carrera. Entonces, para la familia fue una decepción brutal, justamente esto que platicamos del perfeccionismo. Claro. Entonces, fue muy complicado para mí levantarme de esa, porque yo me había desenamorado completamente de las comunicaciones, de las cámaras, de los micrófonos, y me sentaba justamente a preguntarles sobre estos momentos complicados que quizá hayan o no vivido en su vida, y me resulté encontrando con historias muy parecidas a la mía. Si yo hubiera escuchado en mi punto más bajo alguna de estas historias de personas que yo admiraba, mi pensamiento hubiera sido muy distinto. Quizá la luz al final del túnel hubiera sido mucho más clara, o mi pensamiento hubiera sido, si él lo logró, ¿por qué carambas no lo voy a lograr yo? Claro. Ya salió el peine. Ya salió el peine. Muy buenas noches, martes 30 de septiembre. Estamos prácticamente despidiendo el mes patrio, así que yo quiero arrancar con el hijo de una famosa comunicadora de las mejores de nuestro país y vamos a ver de qué se trata. Un conductor que resurgió de las cenizas para convertirse en inspiración. Ya salió el peine. Nuestro invitado siempre ha estado vinculado al periodismo gracias a su mamá, Fernanda Familiar, una de las figuras más emblemáticas de los medios de comunicación de nuestro país. Durante muchos años, Fernanda mantuvo reservada la vida de su hijo, evitando que su infancia estuviera marcada por el escrutinio mediático. No fue hasta que nuestro invitado decidió que era momento de salir al ojo público que eso sucedió. Era inevitable que se sintiera atraído por el medio. De hecho, comenzó a estudiar la carrera, pero con el paso del tiempo descartó la idea de que ese era el camino que tenía que seguir. Él cuenta que se hundió en un hoyo de excesos y que cuando creyó que no había salida de ahí, se encontró con historias de éxito que le hicieron darle un giro de 180 grados a su vida. Fue su misma madre quien lo ayudó a sobreponerse. De hecho, le abrió las puertas de su exitoso programa ¿Qué tal Fernanda?, en donde tiene la aclamada sección de 3 en 3, espacio donde recomienda una canción, una película y un lugar para matar el hambre. Ahora nos vamos al cine. Nos vamos al cine. Cine-teatro. Hoy en lugar de traerles una película, una serie, les traje una obra de teatro. Una obra de teatro a la cual fui ayer. Está todos los lunes a las 8:30 en el Foro Lucerna, se llama Jauría. En este momento está dando pasos hacia proyectos más personales, donde se aleja un poco de la figura hijo de y se acerca más al creador independiente. Y es que a lo largo de 2 años estuvo incubando un proyecto del cual hoy está viendo los frutos, La Barra de Santiago, un podcast donde se exploran historias de superación, inteligencia emocional, éxito y trabajo personal. Celebridades de la talla de Arturo Elías Ayub, Saskia Niño de Rivera, Mariana Ochoa y Kalimba han pisado su foro para abrir su corazón sobre las terribles batallas por las que han tenido que atravesar y cómo lograron ponerse de pie para llegar al lugar en donde están. ¿Alguna vez estuviste a punto de tomar una decisión que hoy das gracias a Dios por no haberla tomado? Hoy doy gracias a Dios porque tuve personas que evitaron que la tomara. O sea, si hubiera sido por ti, ¿sí lo hubieras tomado? Ya la había tomado. La decisión ya estaba tomada. ¿Qué decisión? No estar aquí. Lo que nuestro invitado quiere lograr con este nuevo espacio es compartir estas historias inspiradoras para que la audiencia sepa que siempre hay una luz al final del camino. Seguramente ya saben de quién estamos hablando. Por supuesto nos referimos al talentosísimo Santiago Vice. Ya salió el peine. Y mucha atención, si eres papá soltero, no te puedes despegar. ¿Y tú conoces el poder del silencio? Hoy te tengo un afamado bestseller del cual todos tenemos que aprender. Así que quédate con nosotros, estamos transmitiendo desde nuestra casa, The Midnight Monkey, y esto se llama Ya salió el peine. Ya salió el peine. Ya salió el peine. Y ya estamos con nuestro invitado estelar, Santiago Bissell. ¿Cómo estás, papito? Muy bien, muy contento. Oye, de estar gracias acá. por venir, de verdad, me Gracias por encanta. recibirme. Y yo te decía un poco fuera del aire que le quiero compartir a todo el público que nos está viendo y que nos está escuchando el honor que debe de ser para ti tener una madre como Fernanda Familiar, una de las grandes comunicadoras de este país, a quien le mando un fuerte abrazo y un beso y mi admiración total siempre. Y por eso quiero iniciar con esto, porque yo me imagino que ha de ser también para ti, digamos, esta arma de doble filo, ¿no? El tener la oportunidad de que corra en tu código genético, por supuesto, este talento, pero también el perfeccionismo que caracteriza a tu madre. La verdad es, sí es complicado, no me quejo. Ha sido
una historia para los dos brutal de crecimiento, porque también el hecho de trabajar con tu mamá de repente es pesado, porque justamente distinguir entre el trabajo y la familia pues ha llegado a hacernos chocar en muchos aspectos. Además, somos muy parecidos. Pero el haber tenido el privilegio de crecer en esa casa en específico, en mi casa, ¿no? Con mi hermana y con mi mamá, me ha hecho quien soy y me ha hecho encaminarme al justamente el camino en el que estoy, ¿no? En general, en muchos aspectos. Desde muy chiquito tuve la oportunidad de sentarme en mesas hermosas en donde yo tenía mucho que aprender. Entonces yo estaba sentado a los 6 años escuchando conversaciones que hay personas que la verdad nunca van a tener oportunidad de escuchar, y eso para Oye, mí... y además también yo creo que de mano de los personajes, pues digamos, más importantes, de las manos que mueven muchos de los hilos, tanto de la política, de la economía, de muchas cosas, porque también hay que decir que, digamos, ese foco de atención y esa silla, pues te atrae también, por supuesto, a muchas de estas personalidades de las cuales, pues hay que, como decías tú, aprenderle como si fuera esponja. Como y esponja. Eso es algo que has hecho con una maestría espectacular, porque además de que de pronto tenías apariciones en el programa de tu mamá, también la barra de Santiago, que ha sido todo un suceso también, porque has entrevistado a los grandes de este país, ¿no? Hay que decir, digamos, cómo empezó toda esta cosquilla. Yo quiero saber, digamos, cuál fue la conversión de tú ver a tu madre en los medios de comunicación y decir, yo quiero hacerme un nombre propio. Desde muy pequeño, como te digo, me empiezo a enamorar del gremio completamente, del micrófono en general y de las cámaras. Después, bueno, pasa el tema de la adolescencia, me quiero meter a la carrera, entra todo el tema de lo de la pandemia y la verdad la pasé fatal y terminé saliéndome de la carrera. Entonces, para la familia fue una decepción brutal, justamente esto que platicamos del perfeccionismo. Claro. Entonces, fue muy complicado para mí levantarme de esa, porque yo me había desenamorado completamente de las comunicaciones, de las cámaras, de los micrófonos. Pensé que nunca iba a salir adelante, no servía para esto. Y al final era algo que yo llevaba cargando desde muy pequeño, ¿no? El hecho de decirme, yo me voy a dedicar a esto, entonces de repente encontrarme con 500 caminos enfrente sin saber a cuál jalar, pues fue muy complicado para mí y eso me tiró en cama brutal. Tuve muchos problemas de excesos, tuve muchos problemas de fiesta, rock and roll, todo lo que vive una adolescente, pero yo creo que a niveles mucho más grandes. Y mi mamá, dentro de este perfeccionismo, después del 1 año y medio de haberme tirado en cama, me dijo, ¿sabes qué? Párate, nos vamos a trabajar, no me importa cómo estés, no me importa si estás bañado o no estás bañado, si traes los dientes lavados o no, te me paras y nos vamos a trabajar. Y me botó en imagen, justamente en esta compañía de multimedios, en donde ella está trabajando ahorita, y me dijo, ahorita no vas a hacer nada, no tienes la oportunidad todavía de trabajar en el programa porque no te la has ganado. En mi casa siempre se ha manejado ese pensamiento del primero trabajas, después viene la recompensa. Claro. ¿No? Primero la recompensa y después... Primero a chambear y después ya viene la cerecita del pastel y la corona. Justamente, entonces dentro de este proceso emocional tan complicado que tuve, pues yo me iba a la salita justamente esperando. Que además me encanta que lo compartas porque seguramente mucha de la gente que te ve y que te admira en las redes sociales también, pues digamos que se sienten identificados en decir, oye, también la regué. Pues es parte del proceso justamente de la barra de Santiago, ¿no? Es todo lo que queremos hacer, es el mensaje más grande que queremos darle a la gente, que todos somos seres humanos y que todos pasamos por momentos complicados. Aquí no depende cuántas maletas cargues, sino cómo decidas cargarlas, ¿no? Entonces, pues justamente queremos manejar este mensaje de sinceridad frente a cualquier tipo de situación, porque entendemos que hay gente allá afuera que también la vive. Y si todos fingimos ser perfectos, las personas que justamente sepamos que no lo somos, pues vamos a estar en un brete durísimo diciendo... Pues, ¿cómo? Porque además también dicen que los capitanes se hacen en las aguas pues más turbulentas, ¿no? O Sí, sea, sí. que yo creo que es también el caso tuyo de venir de esta turbulencia y encontrar, ¿cómo se logra encontrar, digamos, la paz y la estabilidad con todo el foco mediático que representa y todo lo que estabas viviendo en aquel entonces? Yo encontrando mi propósito, la verdad, dentro de esta salita en donde a mí me aventaban y me decían, pues ponte a hacer lo que quieras, aprovecha tu tiempo, no lo aproveches, no me importa, mientras ya te pares de la cama, algo es algo, ¿no? Entonces llegaban personas a hacer promociones de discos, actores, a hacer entrevistas, y me sentaba justamente a preguntarles sobre estos momentos complicados que quizá hayan o no vivido en su vida, y me resulté encontrando con historias muy parecidas a la mía. Y lo primero que me vino a la cabeza dentro de este pensamiento es si yo hubiera escuchado en mi punto más bajo alguna de estas historias de personas que yo admiraba, mi pensamiento hubiera sido muy distinto. Quizá la luz al final del túnel hubiera sido mucho más clara o mi pensamiento hubiera sido, si él lo logró, ¿por qué carambas no lo voy a lograr yo? Claro. ¿Cuál es la diferencia entre él y yo?
¿no? Este pensamiento de resiliencia o esta disciplina que puedes tener con tanto éxito, ¿no? Entonces, de ahí sale el propósito de la Barra de Santiago, justamente empezar a contar estas historias de éxito y de resiliencia que todos tenemos y que de repente no nos permitimos ver por lo mucho que estamos enfrente de una pantalla, ya sea de teléfono o de y además, televisión. Y el abanico va desde Elías Ayub, Mariana Ochoa, Kalimba. Sí. Digamos que ahí les has sacado toda la sopa, lo cual está increíble porque además también es esta historia de inspiración para muchos más. Exactamente, es el único, y me atrevo a decir que es el único lugar en México, me refiero a espacio en redes sociales, en donde de verdad tocamos a las personas como seres humanos y no como artistas. Porque también para ellos es bastante complicado crecer dentro del ojo público y nunca tener la oportunidad de opinar por miedo a ser acabados, ¿no? Y a que se les acabe la carrera o a que la gente opine. Y más en esta época de la funa automática. De la cancelación completa, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de nosotros aportarles un espacio tan bonito, pues para ellos es agradecernos muchísimo y aparte nosotros poder compartirlo a la gente por si en algún momento alguien admira, por ejemplo, dijiste a Arturo Elías Ayub, ¿no? Que alguien admire mucho a Arturo, personalmente yo lo admiro muchísimo, y que de repente te diga, pues no todo ha sido tan perfecto en mi vida como de repente la gente... Le mandamos un fuerte abrazo. Como de repente la gente piensa, ¿no? Porque ves a alguien con mucho dinero, ¿no? Que de una familia muy bien posicionada, con amistades y relaciones que muchas personas quisieran en México y dices, esta vida es perfecta, ¿no? Y de repente escuchar esta parte en donde dices, pues no todo es así, no todo es como se pinta en redes sociales o en televisión, pues es muy bonito porque empezamos a humanizar a personas que dejaron de ser humanizadas hace mucho tiempo. Claro, y generar esa empatía de decir, oye, no es un robot, porque siempre creemos como seres humanos de que, ay, ¿sabes qué? Este cuate seguramente tiene la vida resuelta, como bien decías, y dices, oye, no, todo lo que han pasado y cuál es la historia de esta lucha y el éxito que viene detrás. Exactamente, nuestro propósito es volver a ser humanos otra vez. Claro. Porque nuestra generación, tristemente, y lo digo también porque me pasó, ha perdido mucho este tacto y sensibilidad por justamente tener tanto acceso a tantas fotos, tantos videos, tanta información, tanta violencia en muchos aspectos. No se vive mucha violencia hoy en México. Totalmente. Mucha violencia tanto hoy en las redes, mundo. en las calles. La verdad es que estamos siendo muy azotados por la violencia. Exactamente, en todos lados, no solamente en temas políticos, porque quizá la gente lo vea muy lejos a ellos, ¿no? Diciendo, los políticos Noroña y este cuate se agarraron a Cats, tan. No, o sea, de verdad, desde el simple hecho de pasar al lado de alguien y no darle los buenos días, claro, ya me parece una deshumanización muy grande. Y eso ves desde las estadísticas, que somos, por ejemplo, el país número 1 en maltrato y en abandono animal. O sea, ahí es donde se empieza a ver como justamente todo tiene que ver. Exactamente. Entonces, mi propósito es agarrar desde generaciones grandes hasta generaciones nuevas, ¿no? Y tratar de humanizarlas otra vez, porque justamente el hecho de tener tanta variedad dentro de los personajes que existen en la Barra de Santiago hasta hoy, pues es tratar de afectar a todo el público posible, ¿no? Porque de repente lo primero que te dicen cuando empiezas un proyecto es escoge un nicho. Yo no quiero escoger un nicho, yo quiero afectar a todos. Claro, no quiero que me limite nada más. Yo quiero que una persona de 70 años, si ve la Barra de Santiago, se siente identificado. Y yo quiero que una persona de 18 también, ¿no? Mi poder dentro de esto es poder esparcir y poder ser el puente más grande posible de estas historias. Entonces, pues sí, hemos tenido personajes, como dices, desde Arturo, hemos tenido a Saskia Niño de Rivera, que es una mujer que yo admiro muchísimo, es una de las mujeres con más... Que los tiene más puestos, yo creo, claro, aquí en México, ¿no? Comediantes como Daniel Sosa, como Maunieto. Kalimba es una de las personas que primero me abrió la puerta, porque otra de las coincidencias, una de las carencias de nuestra generación es que a muchos les cuesta estirar la mano ya que están arriba, ¿no? Se les olvida que ellos también les estiraron la mano cuando ellos estaban que todo abajo. mundo tenemos que pasar por ahí. Entonces, se les olvida, ¿no? Como ya están en su pedestal, se les olvida estirar la mano y decir, oye, pues hay talento nuevo, hay que tratar de apoyarlo. Claro. Entonces es difícil. Y Kalimba fue la primera persona que me levantó la mano para decirme, yo me siento contigo a platicar. No me importa que sepas o no entrevistar, no me importa que tu plataforma tenga o no números, porque es algo que te piden hoy en día. Claro, te dicen, oye, a ver, déjame ver cómo están tus estadísticas. Exactamente. Entonces Kalimba fue esa primera persona que me dijo, a mí me vale absolutamente gorro que si tengas o no, yo me voy a sentar contigo a ayudarte y a contarte qué ha sido de mi vida, ¿no? Qué ha sido justamente toda esta vorágine que ha vivido Kalimba a lo largo de sus años. Entonces, bueno, si me está escuchando, le mando yo un enorme abrazo y un enorme beso, porque de verdad, sin él este proyecto no hubiera sido. Es un proyecto que lleva ya 2 años en construcción, apenas 3 meses al aire.
Entonces es un bebecito y nosotros Y vamos para que vean todo lo que hay detrás también, porque un proyecto de esta envergadura y tener este tipo de invitados no se consigue de un día para el otro. Es algo que yo tenía una concepción muy errónea del tema de los proyectos, porque siempre he sido desesperadito. Y de repente, ya después del año y medio, yo decía, este proyecto nunca va a salir. De verdad, nunca en mi vida lo voy a sacar. Jamás va a salir. Ya llevamos un año y medio en planeación. Y te juro por Dios que después del primer capítulo me llegó esa sensación de me faltaron 2 años más para planearlo. Qué maravilla. O sea, Oye, me faltaron Santi, tantas se me acaba cosas. el tiempo tristemente, pero por favor, para toda la gente que nos ve y que nos escucha y que quiera saber más de estas súper entrevistas, que se vayan a la Barra de Santiago. Que vayan a la Barra de Santiago, por favor, síganme. A mí personalmente en todas mis redes sociales tenemos contenido de música, aparte de lo de la barra, @Santiago Bissell. Y bueno, por favor, vayan a disfrutar de la Barra de Santiago. En YouTube la van a encontrar como la Barra de Santiago. Van a encontrar muchas entrevistas, van a encontrar muchos viajes bien bonitos. Y yo les recomiendo, está en todas las plataformas, está en Spotify, Apple Music, lo que tú quieras, es un podcast al final, pero si yo les puedo recomendar algo personalmente, es que vayan a ver la experiencia en vivo, que vayan, me refiero visualmente, Claro. que tengan la oportunidad de ver las reacciones del invitado, mis reacciones también, las lágrimas del invitado, mis lágrimas también, mis risas o sus risas también, porque no todo es tristeza, al final la vida es un abanico de sentimientos y de emociones, entonces eso es lo único que yo les puedo recomendar, que vayan a la Barra de Santiago, pero que la vean en YouTube, sin duda. Gracias, mi querido Santi. Gracias a ti. Gracias por estar con nosotros. Y tú no le cambies porque al regreso te voy a hablar de los padres solteros. Ya salió el peine. Ya salió el peine. Oigan, ya estamos de regreso y les contaba al inicio del programa, fíjense bien, existen en nuestro país 1 millón de padres solteros. Esto puede ser por viudez, por abandono, por divorcio. Y por eso les tengo a un creador del libro y podcast Cavernícolas, que es totalmente un picudazo. Mi queridísimo Omar Estrada, ¿cómo estás? Bienvenido. Encantado de estar aquí con ustedes y de platicar unos de estos temas que al final de cuentas la paternidad es algo que está invisibilizado, ¿sabes? Está invisibilizado y además, cuando yo volteé a ver esta estadística, justamente dije, ¿cómo que existen 1 millón de padres solteros, no? Y que además también seguramente muchos de ellos, pues, cuando tuvieron a su bebé, no sabían cuál iba a ser el destino, porque no es lo mismo enfrentar la paternidad con alguien que te esté cuerpeando un poco Así a enfrentarla totalmente solo. Que es un dato que fíjate que son los hombres que declaran, según la estadística del INEGI del 2020, que son casi 1 millón de hombres que declaran que son papás solteros. Pero en realidad es una estadística mucho más grande los que se han quedado ejerciendo la paternidad de manera sola, que es distinto. Que es ¿no? muy diferente. Es Que es decir, distinto. inicié distinto porque a lo mejor, pues, me casé y entonces tomamos la decisión de tener un bebé. Y en el Inter, ¿qué crees? Por algún accidente trágico, tal vez se murió mi pareja o tal vez ya nos separamos. Así es. Pueden ser muchas Pero van muchas varias razones. condiciones, ¿no? Que lo interesante es cómo estos parecieran que son los lobos solitarios, los papás solteros. Hay programas, hay un programa histórico, que ahorita hay otra serie que está resurgiendo con el papá soltero, pero en realidad es también, y luego surgió hace unos años la figura del papá luchón, que era cuando un papá ejercía la paternidad solo, sin una pareja, que vas al espacio público y ya sea que estás divorciado, te toca ejercer la patria por el tiempo que compartes con tus hijos, o porque te quedaste solo y porque también has decidido estar solo. Entonces, en realidad son varias construcciones o formas distintas de acercarte a la paternidad y entender que la paternidad, cuando es un papá soltero, pues tiene desafíos y retos, ¿sabes? O sea, es un tema donde socialmente no es bien visto que un Totalmente. hombre esté acompañando, cuidando, guiando a un hijo o a una hija. ¿Por qué es este estigma social? ¿A qué se lo achacas? Yo creo, Omar? uno es que la crianza está vinculada principalmente y tradicionalmente en una sociedad como la mexicana, que somos muy tradicionalistas y muy conservadores aún, está vinculada hacia la figura materna, hacia la mujer, porque también el rol preestablecido era de los papás que son o que somos proveedores. Proveedores. Entonces el papá normalmente, tradicionalmente, Trabaja. salía a chambear y Así la que es. se quedaba A a cuidar. fletarse a los chamacos y hacer la crianza y hacer las tareas y hacer todas esas labores de crianza y de formación, pues era, digamos, las mujeres. Sí, y ahora están cambiando esos roles y también están cambiando no solamente por la participación y también lo que los hombres queremos ejercer dentro de la crianza, dentro de la familia, con o sin pareja. Ya está de estos grandes retos que yo creo que están cambiando las nuevas generaciones, que afortunadamente dicen, yo quiero ser proveedor, pero también quiero ser proveedor de amor, de tiempo, de dinero, de experiencias,
de cariño, de acompañamiento con la salud. Cuando un hijo o una hija está enferma, pues también voy y soy el cuidador principal de los hijos. Entonces también está cambiando. Y otra, es que es un dato que no está, en México no hay datos duros que nos permitan decir, oye, se está comportando, pero en el comportamiento cotidiano, en las tendencias, sí están transformándose. Por un lado, tenemos a las mujeres en su desarrollo profesional que salen y que están hoy ejerciendo roles de CEOs, gerentes o directoras de Nuestra empresas. presidenta, todas nuestras gobernadoras. Por ejemplo, 6 gobernadoras, la presidenta. Las mujeres están jugando un rol distinto que hace que si tienen hijos, por lo regular están cambiando también quién se va a quedar a cargo de la casa y a cargo de la crianza principal de los hijos. Claro. Y no quiere decir que esté mal, sino más bien están transformándose los roles y cada vez es menos mal visto, que antes era muy mal visto, hasta vergonzoso para algunos padres que eran solteros o padres que estaban como amos de casa, que también es otro datazo, que por ahí, ojalá que en algún momento ya salga ese dato. ¿Cuántos son los hombres que juegan ese rol como amos de casa? Claro, porque eso también, digamos que en esta estadística seguramente está cambiando la manera en la que estamos formando al país, porque hablemos también de las nuevas formas de tener familias. Y formas homoparentales. Claro. ¿No? Por ejemplo, tenemos el caso, en el caso que me llegó en el podcast de Bismarck, un cuate que decidió adoptar en Baja California, pero él como ejercer la paternidad como hombre soltero. Claro. Entonces, ese fue el primer hombre soltero, el primer caso en México y en Baja California que hizo todo el proceso legal y transformó la ley y puso el primer caso en México de yo como hombre, sin importar si tengo preferencias o no, o si soy de la comunidad o no soy de la comunidad, yo quiero ejercer la paternidad solo. Y eso fue en 2022, o sea, estamos hablando de... Que estás hablando 3 años. además de otro estigma, porque muchas veces en el términos de la adopción, pues dicen, híjole, entonces, ¿por qué un hombre quisiera satisfacer su derecho de ser padre? Y además... Nos parece hasta extraño, ¿no? Oye, tengo el caso O sea, que en una también, mujer es sí. natural y en un hombre es como, ¿por qué quiere ser papá? ¿Por qué el hombre quiere ser papá? Parece que estamos negados al derecho Claro. de ejercer la paternidad. Y en el podcast tengo el caso, por ejemplo, de José Luis Caballero. Que José Luis Caballero es representante para las Naciones Unidas en México y él ejerció la paternidad, es parte de la comunidad y es persona de tercera edad y logró ejercer también su paternidad porque dijo, oye... O sea, rompiendo no, digo, estereotipos por todos lados, porque, oye, habiendo también, digamos, tantas niñas, niños y niñas que están en todos los albergues que necesitan también de una familia, es desgarrador conocer que hay muchas historias de gente que está buscando ampliar su familia y que vemos cómo la ley también impide muchas veces por los procesos y lo largo que hay un puede tema llegar a bien ser, ¿no? interesante, porque la ley no se puede equivocar cuando le da la adopción a una persona o a una familia. Por eso también son muy complicados los procesos institucionales para la adopción. Pero te das cuenta... Estamos hablando de exámenes psicométricos, económicos y de toda índole. Que a mí me parecería que eso se debería de hacer rigurosamente a todas y a todos los que quieran ser papás y mamás. No solamente a los que quieren adoptar, porque esto parece ser como una discriminación. A quien quiera adoptar hay que ponerlo ante todos las de la ley y la gente que los tiene a nivel natural, nadie los está auditando. No, y es un tema donde, o sea, ahí es algo que no puede fallar la ley y por eso lo hacen así. Es muy tardado, engorroso y mucha gente queda en el camino ya en el proceso. Claro. Pero sin embargo, te das cuenta cómo hoy estamos viviendo también desde la masculinidad o desde las masculinidades, las ganas de ejercer una paternidad, esta parte de amor, de cariño. Yo cada vez que me siento a la mesa con alguien para hablar de esta especialidad que hoy tengo de hace un par de años sobre hablar de paternidad y masculinidades, cuando hablo sobre qué pasa cuando eres papá, las mesas de comidas de negocios se separan y dicen, a ver, cuéntame más porque yo con nadie he hablado sobre esto. O sea, en realidad se habla muy poco sobre qué es esto de ser papá. Y hay un dato que me encuentro yo en Estados Unidos, desafortunadamente no en México, pero hay un dato donde dicen que hay chicos menores el 85% de los chicos en situación de prisión, menos de 25 años, declaran no tener convivencia regular con su figura paterna. ¡Qué fuerte! Entonces eso nos dice también, digamos, el termómetro de qué está pasando en la sociedad. Oye, esta sociedad necesita mucha más presencia de leyes para la paternidad. La paternidad, soltero o no soltero, tenemos solamente un permiso cuando llega un nuevo ser o crío a tu familia, un permiso de 5 días, que es un permiso que tienes que solicitar y el patrón te lo tiene que autorizar. O sea, ni siquiera es un automático, no es un derecho automático. No es una licencia.
¿no? Que así lo vemos en el caso de las mujeres. Recordemos que No, totalmente. esto sí aplica con las mujeres, sin embargo, como en esto que nos estás demostrando, no aplica en los hombres. No hay, y lo negocias con el patrón. Y además el patrón lo tiene que pagar como se pagan las vacaciones como un derecho. Claro, y esto ya no solamente para los padres solteros, sino también, digamos, el término de la paternidad, punto final, de decir, muchas veces ahora lo decimos en el programa, no es que te ayude, es que le toca. Pero ¿cómo me va a tocar si solamente tengo 5 días para ejercer esa paternidad? Y después 5 te días hábiles, desapegas, ¿eh? y te desapegas. O sea, Claro. en realidad, el cómo, o sea, yo creo que es un país que no está pensando en las infancias, no está pensando en cómo podemos hacer que el núcleo familiar que construye las sociedades, como son las familias, y no quiero ser conservador, sino más bien el si eres papá y vives con tu pareja o no vives con tu pareja, ese rol es fundamental para entender. Claro, no es una cuestión de conservadurismo, es una cuestión formativa, de decir, oye, tengo alguien que me dice cuál es lo que está bien, qué es lo que está mal, por dónde hay que irse, porque este sentido de orientación que nos acabas de decir en los centros penitenciarios, pues digamos que ahí vemos cómo la estadística sí demuestra que está directamente relacionada. Sociológicamente se entiende que el rol del padre tiene que tener una función distinta. Hoy, ¿cuántos jóvenes están? Y hablábamos de un término que a mí me chocaba mucho, que es el de los ninis, ¿no? Sí. Oye, pero los ninis no son solos, es un tema de violencias estructurales, es también de pobreza estructural, de otras cosas que no estamos proviendo a la sociedad. Y no solamente es porque no quieren trabajar, estudiar, es también qué oportunidades y también qué mundo le estamos dando a las nuevas generaciones. Claro. O sea, no es solamente poner un estigma, ¿no? Es en contra, es entenderlo. ¿Y qué pasa si la figura paterna también guía más o te dice, oye, te alienta? No sé, en el caso tuyo, en el caso de la audiencia, yo recuerdo momentos en que mi padre en un momento de crisis me dijo, no te preocupes, respira y dale. Claro. Te raspaste, te rompieron la boca en esta situación, no te gustó. Y claro que te da esta confianza y este aliciente de salir adelante. Y mi enojo, Le mando mi un abrazo a frustración. mi papi, que la verdad es que ha sido un pilar muy importante. Y yo creo que también es esto en contraposición de esta estadística que nos estás dando. Claro. Híjole, es aterrador ver, digamos, el futuro de muchos de nuestros niños, ¿no? Que no están teniendo esta guía, que quizás sean los delincuentes del mañana. Eso es lo que se puede evitar. Construir una sociedad distinta, un poco el propósito de por qué hacer Cavernícola es ayudar o contribuir a que los hombres de este planeta disfruten mejor esto que es la paternidad. Y porque lo ves, porque cuando tú platicas con un hombre sobre la paternidad en soltería o no en soltería, o en sus segundas vueltas, o en sus diferentes matices La de segunda, las la tercera, formas la cuarta, la que quiera. y las distintas formas de paternar, Claro. todos tenemos un común denominador, el sensación de ternura y vulnerabilidad que nos llena y que no sabes cómo explicarlo de otra forma. ¿Sabes? Te llena de Claro. vulnerabilidad porque es la parte más sensible de tu ser, pero también te llena de ternura. Y eso, Oye, una sociedad que Omar, habla se de me acaba ternura, tristemente el tiempo, pero por favor, para todas y todos que quieran más información, que por favor te sigan en Cavernícolas, ahí está toda la información. ahí me encuentran en las redes sociales como Omar Estrada, Cavernícolas Podcast en todas las plataformas, y está el Cavernícolas, el libro que se llama Cavernícolas, no me digas cómo ser papá, yo la cago solito. Oye, ¿dónde lo podemos comprar? En todas las plataformas digitales y en todas las librerías de México. Tiene distribución Omar, por Hachette. muchísimas gracias por estar con nosotros, por abrirnos los ojos con esta estadística, y ustedes ya lo saben, ahí está toda la información de esto que ha sido tan estigmatizado durante todos los años. Gracias, Omar, por visibilizarlo. Ya salió el peine. Ya salió el peine. Y ya estamos de regreso y les contaba al inicio del programa que hoy les voy a enseñar a callarse, porque les tengo este bestseller que es El método Cállate la Boca, en donde grandes celebridades de la talla de Lady Gaga, Lindsay Lohan, han aprendido el poder del silencio. Y por eso tengo al autor de este super libro, mi querido Jorge Pérez. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Oye, Feliz de estar me acá. encanta que vengas, y sobre todo que sé que está tomando mucho auge este libro a nivel internacional. Y, digamos, en nuestro país, yo quiero que le cuentes a todas las mexicanas, todos los mexicanos que nos ven y que nos escuchan, digamos, de este método que le ha servido, como decía, a muchos famosos para alcanzar estos objetivos, estos sueños que de repente se ven como, digamos, muy lejanos. Sí, mira, mi background viene, yo fui agente en Hollywood por 20 años, ¿no? Y yo sé que no lo parezco. Y hice muchas sesiones, hice muchos contratos con celebridades como Lady Gaga, Brad Pitt, Ricky Martin, Lindsay Lohan, y ellos fueron los que me entrenaron a callarme la boca. Y de ahí, de ahí es que empecé como a aprender el poder de la empatía, ¿no? A aprender cómo estas celebridades, uno ve estas acciones que están un poco locos porque ellos están demasiado estresados. Hay muchos factores que impactan como son, y de ahí el libro salió.
A ver, entonces todas estas enseñanzas, digamos, se han convertido en este bestseller que mucha gente ha disfrutado Sí. y que, digamos, que nos enseña, porque mucho de lo que nos dicen es, tú habla mucho y en realidad no nos enseñan a escuchar y a tener esta escucha activa que nos puede ayudar a descubrir estos puntos donde justamente queremos hacer inflexión. Claro, mira, yo lo hice muy simple. Yo lo que hice es todos esos aprendizajes súper complejos de filosofía, religión, lo que sea, los puse en un tema muy pragmático y fácil. Hice los 10 mandamientos del método Cállate la boca. Empezando con, si vas a hablar mal de alguien, no uses su nombre, usa mi amigo. No te estoy diciendo ni que no hables No mal de sueltes nadie. el chisme. ¿Quieres soltar el chisme? Suéltalo, pero sin nombre y apellido, ¿eh? Claro, para que no matemos reputaciones, para que no nos rebote de nuevo el problema, ¿no? Claro, que digan, oye, Jorge, que tú estás diciendo que fulana de tal. A ver, yo solamente comenté que una amiga o un amigo, ¿no? Claro, y dice un amigo... Déjenlos además también en una cortesía en el anonimato, por favor, si van a soltar ese tipo de chismes. Porque no solamente, y muy inocentemente, matamos reputaciones, pero matamos dinámicas. Porque si yo tengo un pleito con María y yo te digo, mira, es que ella es tacaña, es sucia, whatever, y de ahí tú tal vez no tenías esa historia y te lo infecté y ahora subconscientemente lo ves. Yo pongo mucha ciencia en el libro, como esto tiene que ver con patrones cerebrales. Bueno, y esto, digamos, exacerbado en Hollywood, que tú lo viviste, digamos que puede matar carreras. O sea, porque estamos hablando que un rumor de esta magnitud, cuando estás hablando de una empresa de una cierta magnitud internacional, o cuando estás hablando de un contrato de visibilidad, y me estoy refiriendo, sea una serie, ¿cómo se llama? Televisión, o lo que tú quieras, es decir, tiene toda una consecuencia y una repercusión negativa. Entonces, eso, por primero, no hay que decirlo. Claro, entonces te doy otros tips muy buenos. No, mira, si llegas a una conversación de chisme, lo único que dices es, te escucho. O sea, no es para que la gente se exprese, pero tú no tienes que añadir. Y la gente porque como nos encanta echarle leña al fuego. Es decir, vamos a hacerlo más grande, ¿no? Claro, entonces ellos ni se van a dar cuenta y tú vas a saber, cónchale, yo soy Pei, el que no habla mal de nadie. Entonces, y además tener esta conciencia tranquila, no solamente esto, sino el decir, ¿sabes qué? Nadie, ni aunque me quieran perseguir, van a poder encontrar una razón. Claro, claro. Entonces, el tercero es, si tienes un problema, cuéntaselo a una persona o a tu terapeuta y ya, minimiza esas redes de comunicaciones, porque ese es el problema, Pei. Tenemos un problema y se lo contamos a todo el mundo y el cerebro no sabe la diferencia entre algo que está pasando y cuando lo contamos lo experimenta una vez más, entonces nos reestresamos, entonces no es y ojo con darle información también al enemigo, porque si es decir, si tú piensas que es tu amiga, que está disfrazada de amiga, pero en realidad es tu enemiga, y tú le estás contando una confidencia, cuidado, porque esto puede ser utilizado en tu contra. Claro, 100%. Mira, entonces eso es lo que nos pasa. Yo tengo un capítulo que se llama Sé tu propio publicista. Nos enojamos cuando la gente habla mal de nosotros, pero le dimos todas las municiones. Claro, te estás dando todos los recursos. O sea, ojo ahí con el tema reputacional, que no es cosa menor, porque hay que decir que varios empresarios que de repente dicen, ¿cómo le hago para llegar a la dirección general de esta empresa? Todo es relaciones públicas. Exactamente, yo me estoy enfocando mucho en trabajando con corporaciones y de verdad transformando la cultura de compañías para minimizar el chisme y quejarse. Claro, y no solamente eso, sino también traducir eso al número, porque esto vemos en realidad como se hace cuando se hace una empresa y un corporativo, vemos cómo puede haber también pues, estos buenos indicadores, porque hoy tú lo sabes, el clima laboral es medido por todos lados, en todos los rincones del planeta. Claro, claro. Y mira, y también no sacándole el gusto al chismear. El chismear, mira, yo digo, ya chismear con conciencia, ese es mi nuevo término. Porque, claro, si hablamos de celebridades, lo que sea, nadie que conozca a nadie está bien, pero ya cuando empezamos a hablar de gente que conocemos, ahí es donde tenemos que usar Y anatomía. ojo, que puedes decir, oye, es que tengo a una amiga que no voy a decir nombres, ya si la gente hace la deducción, pues ya será cuestión de ellos, pero de tu boca nunca salió, ojo, ¿eh? Claro, claro. Y tener esa estrategia, de verdad, convertirnos en el tipo de persona de antes de tirar la piedra en el lago, piensa en las ondas que van a crear. Eso es todo. Oye, y todos estos consejos que estás dando, Jorge, tanto son como online como offline, porque eso también pasa de repente en los chismes de los chats. Oye, es que fulana hizo, todo el mundo está contribuyendo y de repente, cuando viene el problema y cuando los enfrentan y los desenmascaran, ¿quién fue el del problema? Ahí ya estás embarrado por tal vez un comentario que puede ser muy inocente. Claro, 100%. Mira, cuando empiezas a usar el método, Pei, te empiezas a dar cuenta como
tú puedes controlar las conversaciones y cuando las conversaciones empiezan a ir sur, tú las puedes parar, cambiar el tema. Y ¿Cómo elevo? ¿Cómo hago que no me vaya yo al chisme? ¿Cómo llego yo a mi objetivo? Porque cuánto tiempo también en estos tipos de reuniones vemos la improductividad que genera todo el chisme alrededor, que dices, bueno, esta junta debió haber durado 20 minutos y duró 1 hora. Claro, 100%. Y ahorita, mira, la gente, este tema de hay que comunicarse, hay que hablar, ya todo se ha dicho. Hay que hablar menos, hay que escuchar más. Todo el mundo está tratando de probar que están correctos y hacer el otro incorrecto. Y eso no funciona. A ver, y este afán de protagonismo que vemos no solamente en la industria del entretenimiento, sino que vemos ahora como todo mundo puede tener un podcast, todo mundo tiene una voz a través de sus redes sociales, hay que también tener una responsabilidad de qué es y cómo lo estoy diciendo, ¿no? Hemos visto funas desde personajes presidenciables hasta personajes que tienen que ver con líderes religiosos. Es decir, esto puede traer muchísimos problemas. Sí, mira, totalmente. Hay que tomar responsabilidad de las conversaciones que uno inyecta en su entorno. Y una vez que empieza se pone más fácil. Y lo que yo siento ahora es como, yo tripeo de felicidad cuando veo que la conversación iba a sur y cambié el tema y ellos ni se dieron cuenta. La gente son como robots, ¿vale? Ellos hablan, tú cambias, mira, ¿qué vas a hacer esta noche? No sé qué voy. Y así de rápido y puedes todavía gozar el chisme, pero de una manera mucho más sana. Oye, a ver, también hablemos de que muchos silencios, por ejemplo, también tienen repercusión en el tema emocional y en el tema familiar, ¿no? Cosas no dichas que de repente hacen mucho daño, ¿no? Hay que saber diferenciar qué es lo que voy a callar y qué es lo que sí tengo que decir. 100%. Mira, el sistema, el método, no se trata de silenciar y de reprimir, se trata de hablar con conciencia. Si yo tengo un problema con mi mamá, con mi hermano, con mi jefe, voy directo a la persona. Pero el problema es que generalmente no hacemos eso directo, empezamos a decírselo a todo el mundo. Y que además es muy poco confrontativo y yo me atrevería a decir que es muy latino, ¿no? Porque es como, oye, yo voy con mi hermano, ¿sabes qué? Estoy teniendo un problema con mi mamá. En vez de, como bien dices tú, ir con la fuente del problema. Oye, mamá, estoy teniendo un problema contigo porque me siento de esta manera. Ir directo a la persona que te pueda ayudar. Pero hemos normalizado la quejada, hemos creado vínculos sociales con eso, pero ahí también te explico, esto tiene que ver mucho con el cerebro está entrenado para sobrevivir, para ver, ¿quién está haciendo esto? Cuando alguien dice, mira, Pe, ¿cómo estás? Ay, ¿qué pasó? Claro. Y de ahí me cuentas tu historia, que me hizo esto, mi vecino, mi hermano, mi pareja, y de ahí yo digo... Y hay gente que parece que lo disfrutara, ¿no? Que decir, me voy a poner en este victimismo para que tú me digas, ¿sabes qué, pobrecito Pey? Es que no es posible que hayas vivido eso, ¿sabes? Sí, y regocijarte en tu propio dolor nunca es bueno. Claro, no. Y hay ese sabor y ese gozo porque está conectado a nuestra amígdala, la parte del cerebro que está hecha para sobrevivir. Ahí te meto mucha ciencia donde empiezas a ver, hablo también mucho de las noticias, de cómo estos canales, todas las noticias son de guerra y de asesinato, porque eso es lo que nos va a crear ratings. Es el detonante que te va a generar el clic. Sin embargo, también hay que tener esta parte ética y esta conciencia, ¿no? Sí. De no pasar encima de los demás por cualquier objetivo, ¿no? Sí. También hay que tenerlo muy claro, no solamente de cómo llego, sino también qué tan éticamente llego. Claro, y hay que monitorear cuánto estamos consumiendo. Y mira, ahorita es difícil, es difícil salir de las noticias, no te llega por Instagram, por TikTok, lo que sea, pero tienes que verlo y decir, ya, suficiente. Es como comida, mira. Igual que te tienes que cerrar la boca y no comer pizza todas las noches antes de dormir, tienes que cerrar la boca y monitorear el chisme y quejarse. Es la sanidad mental, mi querido George. Claro. Se me acaba el tiempo, pero por favor, este libro de este método Cállate la Boca, para toda la gente que nos ve, que nos escucha, ¿dónde se puede comprar? Está en Amazon y en tiendas por Barnes & Noble aquí en México. Yo creo que mejor es Amazon. Oye, muchísimas gracias por venir, mi querido Jorge. Qué chévere verte, y vale. que sigas ayudando a tanta gente y que sigas haciendo varias reimpresiones de este libro, que esta metodología ha ayudado a muchas famosos y a gente que ha ayudado también en tema empresarial. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tenerme. Ya salió el peine. Y ahora sí ya nos vamos, pero mañana damos inicio a la temporada de terror. Mientras tanto, te mando besos, descansa y que tengas muy bonita noche.